Ayer accedimos a un documento que es un documento de 13 páginas en total, que ustedes lo pueden ver en su versión en inglés en la televisión, que tiene una aclaración y dice: proceso deliberativo sensible pero no clasificado. No clasificado significa que eventualmente pueden pasar estas cosas, que el documento se puede filtrar. Claro, si no nos enteramos cuando el FBI o la CIA desclasifican, por ejemplo, 50 años después. Exacto. Este es un documento no clasificado que formaría parte de un proceso deliberativo del Plan de Acción Integrado Interinstitucional Anticorrupción de Paraguay, promovido por el gobierno de los Estados Unidos. Cuando accedimos al documento, lo primero que hicimos fue dudar, como tiene que ocurrir siempre, ¿verdad? Entonces, dudar es la esencia del periodismo. Así mismo. Entonces, cuando hicimos la averiguación ante la Embajada de los Estados Unidos para saber si el documento era un documento de la Embajada y era un documento oficial, yo voy a leer exactamente la respuesta que nos dio la vocera o portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, y dice lo siguiente: es política del gobierno de Estados Unidos no comentar sobre documentos filtrados. No podemos comentar sobre la autenticidad de este documento o responder sobre el contenido del mismo. Dicho esto, el gobierno de Estados Unidos ha dejado muy claro que ayudar a Paraguay a combatir la corrupción es prioridad principal en nuestra relación bilateral. La corrupción priva a las sociedades de recursos críticos y socava la democracia y el Estado de Derecho. Estados Unidos está comprometido con una amistad sólida y duradera con Paraguay y con ser un buen socio para ayudar a Paraguay a hacer frente a los desafíos que surjan. La fuente es la señora Lian Cannon, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Asunción, Paraguay. Y cuando consulto como para corroborar que esto es publicable, digo, el mensaje de respuesta, pregunto si esto se puede compartir y me dicen se puede. Por eso lo estoy leyendo y por eso le estoy atribuyendo a una fuente en particular. ¿Qué dice el documento? El documento, Estela, al que particularmente accediste en detalles también, desglosa una serie de estrategias que empiezan a emplear en la transición entre el gobierno de Mario Abdo y el gobierno de Santiago Peña. Antes, Santiago, me parece importante que tenemos que destacar cuál es el eje de la política exterior de Estados Unidos, y especialmente en su relacionamiento con Paraguay, para entender el contexto de esta hoja de ruta que le traza a Santiago Peña. Siempre, o sea, diríamos, la esencia de la relación entre Paraguay y Estados Unidos tiene que ver, o sea, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos en Paraguay? Apoyo a la democracia, ¿verdad? Básicamente la lucha contra la corrupción, y vemos que ellos están siempre trabajando con la Fiscalía, con el Poder Judicial, trabajan con organizaciones civiles, etcétera, etcétera. Y lucha contra el crimen organizado, y ahí tenés desde trata de personas, drogas, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero. O sea, ese es el gran marco, diríamos, del relacionamiento, y en ese contexto tiene que entenderse que este documento al que se accedió ayer, y que lo nuevo, diríamos acá, es cuál es la hoja de ruta específica y cuál es el plazo. Me parece que eso Exacto. es lo que hay que destacar. Y el documento
dice que en agosto de 2022, para ubicarnos en tiempo, el Plan Anticorrupción acordó desarrollar planes anticorrupción integrados que establecerían objetivos a corto plazo para actividades y medios para lograrlos. Este plan se dirige a Paraguay. Y ahí es donde en el contexto dice que el expresidente Cartes es el actual líder del movimiento Honor Colorado y del Partido Colorado, que es una maquinaria partidista que canaliza fondos públicos y apoyo a candidatos que van a respaldar al partido y van a asegurar su capacidad para controlar los niveles del poder del país. Es una definición. Es una definición del cargo. Dice también que si bien la presencia política corrupta de Cartes y el resentimiento hacia Estados Unidos podría infectar a la administración de Peña, Santiago Peña ha enfatizado a los medios su intención de trabajar estrechamente con Estados Unidos, incluso en materia de corrupción. Traducido podríamos decir esa parte, Santiago. El problema de Cartes es con Estados Unidos, no es mi problema. Exacto. Y creo que eso lo verbalizó Santiago Peña cuando esto surge en plena campaña electoral, cuando Cartes fue declarado significativamente corrupto, que él decía, él tiene que defenderse. Es una cuestión suya. Es una cuestión suya. Y creo que ahí eso es más o menos lo que señala. Si bien existe corrupción menor, la cultura de impunidad en Paraguay para los actores políticos más poderosos del país, que también impulsan la actividad económica, es el principal desafío de la corrupción. Esta impunidad es explotada por una serie de actores poderosos, incluidos narcotraficantes transnacionales que afianzan aún más las prácticas corruptas e impiden la rendición de cuentas. Paraguay cuenta, dice este documento, con actores de la sociedad civil y los medios de comunicación preparados para investigar y publicar información sobre corrupción, pero carecen de recursos financieros y de otro tipo de necesidades para montar una campaña sostenida e impactante. Paraguay cuenta con tribunales, investigadores y fiscales especializados en anticorrupción. Sin embargo, carece de capacidades físicas y cobertura legal para utilizar todos los métodos de investigación, como las escuchas telefónicas legales que permiten una aplicación efectiva. También hay persistentes ineficiencias en el sistema que ralentizan y retrasan la administración de justicia. Esto puede ser especialmente tóxico, dado el plazo de prescripción de 5 años para delitos relacionados con corrupción. Los acusados buscan ralentizar los casos para lograr su desestimación. Peachicanajina. Sigue diciendo este documento, y quiero saltar para luego entrar en detalles más puntuales, a cuáles son los plazos y las líneas de esfuerzo que va a hacer Estados Unidos con una mesa que también dice quiénes integran. Sí. El plan define objetivos especiales. ¿Y en qué plazo? En los próximos 6 a 24 meses. 6 meses hay que ubicarse desde julio del 2022, que es cuando se redacta el documento, sí, en adelante. Diciembre. O sea, hasta agosto del año que viene sería. 6 meses, claro, como un plazo más corto, sí. 24 meses como un plazo más largo. Un año del gobierno de Marito, un año del gobierno de Santi. Exacto. Primer lineamiento. Apoyar, y ahí quiero que hagan el ejercicio de pensar, para saber si el documento tiene efectivamente esa fuerza de que algo ya pasó, había sido. Quiero que se ubiquen en línea de tiempo y digan, esto ya pasó, o esto ya se hizo. Apoyar una supervisión ciudadana eficaz, con la intención de que las organizaciones del sector civil, el sector privado
los medios de comunicación y otros estén empoderados para desarrollar un papel de vigilancia sólido y responsable para prevenir y sacar a luz la corrupción pública. 2. Fortalecer a las instituciones judiciales y de aplicación de la ley para que el Ministerio Público, la Policía Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera, tengan la capacidad de investigar casos de corrupción complejos, que el Poder Judicial concluya con éxito los casos de corrupción y sistemas de defensa para contrarrestar a las organizaciones criminales transnacionales. 3. Mejorar la eficacia de las agencias gubernamentales de supervisión anticorrupción con regulaciones claras, mejor capacidad de gestión y mayor transparencia en la prevención de la corrupción pública. ¿Cuál es la teoría del cambio que plantea Estados Unidos y cómo ligar estos objetivos a plazos bien concretos? Si Estados Unidos continúa tomando acciones fuertes y unilaterales contra intereses claves arraigados a través de sanciones, restricciones de visas y otras herramientas, estas acciones deben estar acompañadas de un aumento del apoyo técnico y pragmático y programático a esfuerzos anticorrupción creíbles liderados por Paraguay. Entonces ahí se va a fortalecer la rendición de cuentas y el Estado de Derecho para reducir la cultura de la impunidad. ¿Qué hacer para lograr el objetivo 1? Hablan de un plazo de 6 meses y aquí quiero que presten especial atención porque es el primer elemento que ya se dio. A través de la inminente transición presidencial y legislativa, las instituciones anticorrupción siguen siendo creíbles y funcionando. Y el gobierno paraguayo continúa dando prioridad a la lucha contra la corrupción, tanto en términos absolutos como en lo que se refiere en su relación con los Estados Unidos. Hablan de un plazo de 6 meses. Objetivo 2. Estados Unidos responsabiliza a actores corruptos, incluso iniciando procesos para imponer sanciones o restricciones de visa contra aquellos que permiten la continuidad de las operaciones de Cartes y otros actores corruptos. Esa parte me parece interesante reiterar. Ok. ¿En qué, o sea, todo lo otro que dijiste es lo que se está haciendo en general, sí, digamos, y un poco el posicionamiento ideológico, por llamarlo de alguna manera, del gobierno de los Estados Unidos. Pero ahí hay una puntualización. Exacto. Estados Unidos, como objetivo 2, se traza seguir responsabilizando a los actores corruptos. Sí. ¿Cómo? ¿Con sanciones? ¿O restricciones? Va a seguir habiendo significativamente corruptos y retiro de eso. ¿Con restricciones de visas? ¿Contra quiénes? Contra aquellos que permitan la continuidad de las operaciones de Cartes y otros actores corruptos. ¿Qué plazo se pone? Dice el documento, 6 meses. 6 meses. Si esto fue de julio. Si tuvieran que ponerse el sello, ¿quiénes serían? ¿A quiénes advierte ahí la embajada? Quiero decir, el gobierno de los Estados Unidos. ¿A quiénes advierte ahí en ese punto? ¿A quiénes pueden seguir permitiendo las operaciones? ¿Dentro o fuera del Estado? Lo que sea. Pero en lo que a nosotros respecta y nos interesa es fuera, dentro del Estado. ¿Fiscales? Quizá, no sé. ¿Jueces? Porque ahí me parece que hay un mensaje a alguien. O alguienes. Pues podría ser. Tercero. ¿A quiénes permiten, dice? El gobierno aprueba o implementa cambios legislativos para fortalecer la independencia y el funcionamiento de las instituciones, hacer cumplir la lucha contra la corrupción y mejorar la integridad pública del gobierno. Plazo
18 a 24 meses. Y después va a desglosar, y les voy a leer el documento, qué leyes interesan a Estados Unidos en particular para lograr estos objetivos. Y el cuarto objetivo dice: países no estadounidenses, solicitar a nuestros socios colaborar con Paraguay en una variedad de desafíos anticorrupción para garantizar que la asistencia no estadounidense se coordine y se apoye en estos objetivos anticorrupción. Plazo 18 y 24 meses. Y ahí viene un calendario interesante. Porque el calendario, entre uno de sus objetivos, habla de llevar adelante una cumbre de poderes. Y fue una de las primeras cosas que hizo Peña cuando empezó. A los 4 días, él asumió miércoles o jueves, no recuerdo. El domingo a la tarde nos sorprendió a todos que había una cumbre de poderes en Borubicharola. Y a los pocos días una segunda. Y el jueves siguiente fue en Palacio de Gobierno. O sea, en menos de una semana hubo 2 cumbres de poderes para tratar y trazar el tema anticorrupción, y se dieron un plazo también en esta cumbre de poderes, que fue en noviembre, que los poderes, incluido ahí la Contraloría, recuerdo, que tienen que presentar un plan de acción. Esa fue la tarea que se dieron. Sí. Y atendé lo que dice Estela, atendé Juanca, lo que dice el documento, Harry y Laura. Objetivo 1. Organizar o moderar una mesa redonda pública con los jefes de las instituciones anticorrupción del gobierno para describir algunos de los logros en los últimos 5 años y los objetivos futuros. ¿Cuál es la prioridad de este compromiso? El reconocimiento público de las instituciones. O sea, lo que pretendía Estados Unidos era que se muestre la cara de quiénes son los actores anticorrupción en este proceso de transición. Y solicita por eso, se lleva adelante una cumbre de poderes donde se vean estos rostros para que sean visibilizados por la sociedad. Si fuera útil, se podría considerar la participación desde Washington de algún moderador. Claro. La audiencia principal serán las élites políticas, pero también es una prioridad entrar en el ciclo de noticias para el público en general. Los objetivos futuros podrían incluir mejorar la cooperación y el intercambio de información entre instituciones anticorrupción. Objetivo 2. Estados Unidos responsabiliza actores corruptos, otra vez insiste, en retirar la visa a aquellos que permitan la continuidad de las operaciones de Cartes, y ahí agrega ver anexo clasificado. Y esa es una parte que no está en este documento. Está clasificado. Es un documento y un anexo clasificado. Los que permiten las actividades de Cartes. A la vuelta de la pausa, les voy a leer, porque hace una lista Estados Unidos de cuáles son las leyes que interesan a Estados Unidos. Entre esas hay leyes que ya están aprobadas, y el memo dice aprobado, aprobado, o dice pendiente en el Senado, o dice ley aún no redactada. Y ahí capaz empezamos a entender por qué algunas leyes empezaron a tener mayor debate que otras leyes. También el documento dice que hay que asociarse con actores del legislativo que puedan ayudar a ese combate a la corrupción. Mal puerto. Y entender por qué Estados Unidos citó a la embajada a algunas legisladoras, sobre todo.